Amigos televidentes, muy buenas noches. Nuevamente reencontrándonos con ustedes y el día de hoy teniendo un especial invitado, Monseñor Javier del Río Alba, con quien vamos a tratar temas que, en mi opinión, nos abarca, nos compromete, nos llega a todos nosotros. Con él, con Monseñor, estamos en breves instantes tocando puntos que van a ser neurálgicos tanto para usted como para mí. O sea que no nos cambie de canal y en instantes estamos con usted. Permiso. Amigos televidentes, nuevamente con ustedes ya en presencia y en compañía de Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, a quien le damos las buenas noches. Monseñor, ¿cómo está usted? Buenas noches, doctor. Muy bien, muchas gracias. Monseñor, aquí nuevamente, teniendo el gusto de tenerlo acá en casa, ya sabes, de su casa, y para conversar sobre temas de actualidad en general, pero en primer orden, porque la anterior vez que estuvimos dio la casualidad que era justo cuando estaba por salir el humo blanco. Así es, así es. El día de hoy ya hubo el humo blanco, habemos papa, y yo quería preguntarle cuál es su opinión del Papa Francisco en general para poder ir entrando a cuestiones más puntuales. Bueno, creo que nos ha llenado de alegría, ¿no?, a un enorme sector de la Iglesia, otra vez a toda la Iglesia, incluso que haya sido elegido por primera vez en la historia un Papa de América Latina. ¿No es así? Para nosotros, como peruanos, pues por esta cercanía que tenemos, la alegría puede haber sido mayor incluso, ¿no? Desde ahí lo hemos visto empezar su pontificado también dando una serie de signos, tomando unas primeras decisiones muy claras que nos pone de manifiesto que él tiene toda esa intención de continuar con la labor de sus predecesores, pero ya como se ha avanzado bastante por ellos, ahora él ya, digamos, da los últimos pasos y se ve que los tiene bastante claros y que no está, digamos, tomándose pausas que ya en este caso serían innecesarias. Así que por un lado estos dos aspectos y por otro lado esta cercanía, esta sencillez que lo está caracterizando, pues nos merecen, por supuesto, la mejor de las opiniones, ¿no? Y nos causa una enorme alegría ver a este Papa lo que está haciendo en estas semanas. Ahora, Monseñor, hay cosas que los que no somos consagrados al Señor, no somos sacerdotes, es más, somos legos en este tipo de cosas. Sabemos que el Papa era Francisco, porque no quiere que le llamen Francisco I, sino Francisco a secas, va a canonizar a Juan Pablo II y a Juan XXIII. ¿Qué implica canonizar? Porque hasta donde puedo entender, y quizás usted nos pueda decir eso, sé que existen santos que no están en los altares, y hay santos que están en los altares. Entonces, ¿qué lo diferencia unos de otros? Y fuera de eso, ¿cuáles son los requisitos para subir a los altares? Sí, bueno, ciertamente yo diría que la gran mayoría de santos no están en los altares, ¿no es así? Porque los altares solamente están aquellos que han sido canonizados, o los beatos que ya están en proceso y que han sido reconocidos también como beatos, o sea, beatificados. La gran mayoría pues son santos anónimos, digamos así, ¿no?
y que han existido a lo largo de todos los siglos, de los inicios de la Iglesia. Han sido millones los cristianos, por ejemplo, que han dado su vida por la fe a través del martirio, ¿no? Y ya el martirio por sí solo es un signo enorme de santidad, ¿no? Entonces, ahora, claro, Juan Pablo II tuvo esa iniciativa de aumentar el número de canonizaciones. Él solo, durante su pontificado, canonizó más que lo que se había canonizado en todos los siglos anteriores de la Iglesia, ¿no? ¿Y con qué finalidad? Con esa finalidad de acercarnos los santos a nosotros, que también nosotros nos podamos dar cuenta que la santidad es algo posible, ¿no? ¿Por qué Juan Pablo II no ha canonizado solamente religiosos o religiosas, que era lo más propio en los siglos anteriores? Ha canonizado muchísimos sacerdotes no religiosos, lo que se llama el clero secular, y muchos laicos, ¿no? Que habían sido hasta entonces pocos los canonizados. Así que de esta manera nos abre este abanico y nos alienta también a nosotros, ¿no? Ahora, el Papa Benedicto XVI continuó, redujo el número, la frecuencia de canonizaciones, pero continuó con esa línea. Y el Papa Francisco todo indica que también va a ir por ahí. Ha tomado entre sus primeras decisiones la de canonizar a Juan Pablo II, de quien ya se venía siguiendo el proceso, y se había ya presentado el segundo milagro, que por lo general es lo que se requiere para pasar de la beatificación a la canonización, ¿no? En un proceso que es un proceso por lo general muy estricto, un proceso en el que se requieren argumentos y pruebas científicas de que realmente se trata de un milagro, o sea, de un hecho extraordinario, etcétera, y que en el caso de Juan Pablo II ya ese proceso estaba muy adelantado y entonces finalmente ya se concretó por parte de los médicos, los científicos y también por parte de los cardenales que conforman la comisión, digamos así, que encargada de verificar o de dar ya el último visto bueno antes de pasar todo al Papa, en este caso el Papa Francisco. Entonces ya estaba todo esto tan anticipado. Se veía, lo de Juan Pablo II se veía venir. Lo que sí, digamos así, ha sido ya una decisión muy personal del Papa, ha sido que canonizar también al Papa Juan XXIII. ¿Y por qué una decisión muy personal? Porque el Papa Juan XXIII todavía no se ha demostrado el segundo milagro. El primer milagro se demostró para la beatificación, hacía falta el segundo para la canonización, y no se ha demostrado, todavía no se ha concluido todo ese proceso, pero también es cierto que no es estrictamente necesario el segundo milagro, el Papa lo puede dispensar, ¿no? Y siguiendo la recomendación de la Comisión de Cardenales que ha propuesto, el Papa tomó esa decisión de canonizarlo. De esta manera, el Papa nos da también un signo muy importante, ¿no? Canoniza a Juan XXIII el mismo día que canonizará a Juan Pablo II y nos pone entonces ante nosotros a dos papas que sin duda han marcado la historia de la Iglesia en el Perú, la historia de la Iglesia Universal en el siglo XX. Juan XXIII, que fue el que convocó el Concilio Vaticano II, que trajo una gran renovación a la Iglesia, y Juan Pablo II, que fue el que se encargó prácticamente de llevarlo a la práctica, de llevar ese Vaticano II a las diócesis y a las parroquias, ¿no? Entonces con esto el Papa Francisco nos alienta pues a aplicar esas enseñanzas del Vaticano II, que sobre todo se concretan en esa nueva evangelización a la que Juan Pablo II nos convocó. Monseñor, usted me manifiesta que en el caso de Juan XXIII el Papa lo había exonerado del segundo milagro y usted acota que a pesar que no es requisito indispensable, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para ser santo? Sí, bueno, para llegar a ser canonizado se sigue todo un proceso que normalmente se empieza en la misma diócesis donde vivió el candidato, digamos así, ¿no? Lo primero que se tiene que mostrar es la santidad de vida, es decir, que haya tenido lo que se llaman las virtudes en grado heroico, por decir así, es decir, las virtudes cristianas bien desarrolladas, ¿no? Luego de eso también se estudia la doctrina que él profesó, que él predicó, ¿no? Para estar seguros de que no ha habido ninguna desviación de la genuina doctrina católica. Eso, digamos, son los dos primeros pasos, ¿no? El estudio de las virtudes, el estudio de la doctrina.
Una vez se consigue esto, entonces ya se pasa la siguiente etapa del proceso, que conduce a la beatificación. Y ahí fundamentalmente se necesita el primer milagro, ¿no? Ya comprobadas entonces las virtudes, la recta doctrina, esa fama de santidad que ya lo precede, y con el primer milagro ya se le beatifica. Y de ahí el único requisito para pasar de beato a santo, o sea, para ser canonizado, es el segundo milagro, que es lo que habitualmente se solicita, pero que en algunas ocasiones se exonera porque el Papa tiene la facultad de hacerlo. Monseñor, usted me ha sorprendido hace un momento cuando me dice que a nivel vaticano se han santificado laicos. Sí. No sé si tuviera en este momento en su memoria el recuerdo de algún laico que ha sido canonizado, y para tener una idea cómo fue su vida, sí. Y tal vez para nosotros que no tenemos ese llamado de Dios a ser parte de su ejército de sacerdotes, pero tener como una seña o una guía su perfil de vida. Sí, bueno, lo primero que me viene a la mente, lo primerísimo que me viene a la mente es Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati, un joven italiano, ¿no?, que estudió en la universidad, como tantos jóvenes, digamos así, a nivel mundial, y que se caracterizó además porque tuvo un gran empeño en lo social. Él digamos, quiso aplicar la doctrina social de la Iglesia. Lo simpático, por ejemplo, es que la estampa de su recuerdo, de su recordatorio, ¿no es cierto?, es un muchacho que está con sus esquís encima de alguna parte de los Alpes, seguramente, o los Apeninos, con una pipa en la boca, ¿no? Y entonces un laico muy, muy cercano que se santificó. Él está beatificado, todavía está en el proceso de sacralización, pero sin duda se santificó ayudando, por ejemplo, a la clase obrera a organizarse para hacer valer sus derechos de un modo digno, de un modo respetuoso también al orden establecido, etcétera, etcétera. Fíjese, algo muy, muy al alcance de todos. Luego han sido canonizados matrimonios, por ejemplo, o también tenemos el caso de una señora que dio su vida a cambio de la vida del bebé que llevaba en su seno. Ella fue presionada, invitada muchas veces a abortar para poder salvarse ella, pero ella optó por salvar a su bebé, sabiendo que esto para ella seguramente le impediría continuar viviendo, ¿no? Entonces tenemos casos como estos que son, repito, casos muy cercanos, ¿no?, de la vida cotidiana. Y hay canonizados, fíjese usted, reyes, reinas de épocas anteriores, ¿no es cierto?, pero que vivieron como tales, pero que supieron, ahí en el lugar donde les tocó vivir, aún en una corte, ¿no es cierto?, supieron vivir como buenos cristianos y aprovechar, digamos, o usar todo ese lugar que ocupaban para hacer el bien a los demás de un modo sobresaliente, ¿no? Así que también usted en su casa lo puede hacer, y todos los amigos televidentes, todos nosotros podemos en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, ¿no? En esto San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, ¿no es cierto?, insistía mucho en esto, la santificación en el cumplimiento de las obligaciones de Estado, se decía en esa época. Una ama de casa, siendo una ama de casa, dando su vida pues, por el esposo, por los hijos, por los nietos, por las vecinas, etcétera, etcétera. El médico, pues en el hospital, el abogado en su estudio, el obrero ahí en la fábrica, el campesino, pues cultivando la tierra. Todos tenemos esa posibilidad, ¿no es cierto? Lo cual me induce a pensar que hay, como usted dijo, miles de santos anónimos, ¿no? Millones de millones. Porque, si mal no he entendido, como corolario es tener una vida acorde a lo que uno hace, ¿no? Entonces, si uno es un padre de familia, ser un buen padre de familia, un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, etcétera. Entonces, por ahí es el camino. Ese es el camino, sí. Aunque nunca salimos en los peligros de las primeras planas, pero queremos recorrer el camino. Ok. Monseñor, volviendo al Papa Francisco,
¿Usted considera que es un reformador? Sí, sin duda, sin duda. Y yo diría un renovador, ¿no? Y justamente por eso también lo vinculo mucho al Papa Benedicto XVI, a Juan Pablo II, porque, y a Juan XXIII, ¿no? Porque justamente con Juan XXIII, podemos decir así, llega a un momento muy importante en la vida de la Iglesia este proceso que ya se venía gestando de renovación.